Buenos días, usuarias y usuarios de MIJP Radio. Hoy 6 CPC al día con nuestra octava edición en su segunda temporada. Hoy 28 de agosto escuchamos Ahora es tarde con los DAR y ya hablaremos de los DAR. Vamos primeramente a agradecer al Ministerio de Interior, Justicia y Paz por permitir este espacio al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, gracias a su almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, vicepresidente de Seguridad y ministro de Interiores, Justicia y Paz. También al capitán Joyver Ramírez, quien es el director de gestión comunicacional del ministerio. Asimismo a Eduardo Verdú, quien se encuentra en los controles y quien dirige las cámaras internas, Reimer Peraza, de acá, de esta cabina. Igualmente a nuestros productores del programa 6 CPC al día, Caroline Echeneguzi, el profesor Daniel Molina, y quien los acompaña, Joyver Mercado y Abel Rico en las cámaras. Bien, nos encontramos a través de la página web www.mpprijp.gov.ve, igualmente por MIPJ Radio y a través de nuestras cuentas de Instagram @DouglasRicoBZLA y Prensa 6CPC. Siempre todos los lunes aquí en este programa. Bueno, y escuchamos, como le decía ahorita, a los DAR, Ahora es tarde, una agrupación que fue muy famosa en los años 60, fueron los propulsores junto con los 007 y los Impala del rock, del pop venezolano. Fueron grupos muy famosos, los 007, en canciones muy bonitas. Y como dije la semana pasada, bueno, son épocas que nosotros mantenemos, quizás las nuevas generaciones desconozcan, pero no podemos dejar de reconocer el pasado y todas esas agrupaciones que en su momento hicieron vibrar al pueblo de Venezuela. Allí uno de sus principales hombres que formaba parte de los DAR es Carlos Morián. Carlos Morián fue un gran compositor, un arreglista, un hombre extraordinario y que bueno, lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero uno recuerda a Carlos Morián con un parecido al de Juan Luis Guerra. Hombre, era alto, muy parecido a la figura de Juan Luis Guerra. Bueno, esta semana el 6 CPC tendrá unas importantes actividades. El día martes se hará las transmisiones de oficina de algunos despachos acá en Caracas, igualmente en Maracaibo. Movimientos normales y naturales que se hacen dentro de nuestra institución para oxigenar a algunos despachos, algunos jefes. Principalmente tendremos los movimientos en Maracaibo de varias delegaciones municipales. Aquí en Caracas, la Unidad Especial de Apoyo a la Investigación, la Unidad de Atención a la Víctima, la Delegación Estatal Miranda, la Supervisión de Delegaciones del Distrito Capital, entre otros. Eso se hará mañana a primera hora. Posteriormente tendremos una reunión, la directiva, con los jefes de Estado y los jefes de REDI, los jefes de delegaciones estatales y los jefes de REDI del 6 CPC para afinar algunos puntos y dar algunos lineamientos y revisar la disciplina dentro de nuestra institución. Por ello es importante resaltar todo este trabajo. También esta semana tendré la visita, bueno, iré el día miércoles, me tocará junto con la directiva a estar en el estado Guárico, ahí donde se hará la transmisión de el REDI Los Llanos, y posteriormente
el día jueves estaremos en el estado Táchira, San Cristóbal, con la asumición del quien asume, ese Reddy, quien asumió ya hace más de un mes, el comisario general Luis Brito. Él recibe allí en Táchira, entrega a los llanos y recibe en Táchira. Y el día viernes, bueno, tendremos un importante día del criminalista, el Día Internacional del Criminalística. Ahí vamos a estar con una misa que se celebrará en San Agustín. Es importante resaltar esta actividad porque la criminalística es la columna vertebral de la investigación del crimen. Sin criminalística no podemos investigar, no podemos demostrar la participación de una persona en un hecho punible. Es la criminalística la que nos da la orientación de quién pudo haber sido. Por eso nosotros decimos que esclarecemos los casos. Hay un caso, nosotros simplemente esclarecemos a través de la investigación penal, pero también a través de la criminalística, es la que nos permite a nosotros dar. Nosotros cuando analizamos la criminalística, bueno, desde a finales del siglo XIX, que comienza esta disciplina a entrar en juego en la investigación. Allí comenzamos con Alfonso Bertillon, quien fue el primero en hablar de la antropometría, y de allí, después de Alfonso Bertillon, surgieron otros aspectos como el de la dactiloscopia. Allí los padres de la dactiloscopia, podemos agregar 5 nombres que fueron parte de esta historia de lo que fue hoy en día conocido como los fuscopia. Empezamos con Henry Froude. Él fue un médico escocés que fue el primero en escribir en una revista denominada Nature lo que era la dactiloscopia. Eso fue en 1880. Él es la persona que escribe un artículo relacionado con lo que son las impresiones dactilares. Después lo sigue un ciudadano de origen británico, Sir William Herschel. Él también estuvo trabajando con la dactiloscopia y él decía que había que colocar las impresiones en los documentos de aquellas personas que eran analfabetas. Luego surge un ciudadano de nombre Francis Galton. Él realiza un libro después, con los años 1892, que se llamó el primer libro sobre la dactiloscopia. En esos años, ya un poco hacia nuestra América, surge un señor a quien se le reconoce. Si estos 3 primeros fueron importantes, hay 2 personas que también tuvieron gran relevancia en lo que fue la dactiloscopia, como fue Juan Bucetí, un ciudadano de origen húngaro que hacía vida en Argentina. Allí en Argentina él trabajaba en la policía de Argentina y fue quien hizo la clasificación de las huellas digitales o las impresiones digitales de los individuos, y fue un método que se utilizó tanto en España como en lo que fue en América Latina. Y por último, Edward Henry, que esta misma clasificación la hace y la utilizan algunos países europeos y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esa es una breve historia de lo que ha sido la criminalística. Decimos que comenzó con la antropometría, con Bertillon, siguió la dactiloscopia y fueron naciendo otras disciplinas que todas conjuntas han formado lo que es la criminalística. Sin criminalística no hay investigación del crimen. Es así. Y vamos avanzando en este programa, quizás ya veo que están viendo los controles, nuestro amigo Verdú, para ver si vamos a una primera pausa y ya regresamos. Ya regresa 6 CPC al día. Continuamos con 6 CPC al día.
Bueno, y seguimos hablando de la dactiloscopia o lofoscopia, como se le llama hoy en tiempos modernos, y esta historia de el inicio de la criminalística con la dactiloscopia. Hay una historia de Bucetí en que él pone de manifiesto sus conocimientos, Juan Bucetí. Él en una oportunidad, él hacía vida ya, por supuesto, como dije anteriormente, en Argentina. Allí, en una localidad fuera de La Plata, ocurre un homicidio de 2 niños. La madre de estos niños, de nombre Francisca, ella llega supuestamente de su trabajo gritando que vio un hombre corriendo salir de su casa ensangrentado y que cuando entra consigue a sus hijos fallecidos, producto de heridas con arma blanca. La policía detiene a un hombre de apellido Velázquez, quien era un enamorado de Francisca, pero Francisca no quería nada con Velázquez. Sin embargo, la policía sigue la investigación, detienen a Velázquez, lo dejan toda la noche durmiendo con los cuerpos mutilados de estos niños para lograr una confesión de él y de la cual él dice que él no fue. Envían a un investigador experto desde la capital y cuando él empieza a analizar el sitio de suceso, observa una impresión dactilar hecha con sangre en una de las puertas. Cuando él observa eso, se acuerda de su profesor Juan Bucetí, toma esa muestra y la envía al laboratorio. En el transcurso de la investigación, él descubre que Francisca se moría por un hombre, estaba enamorada de un hombre a quien le molestaba a los niños. Le era incómodo esos niños y una vez que el profesor de aquel entonces, Juan Bucetí, logra identificar, compara y ve que es una de las huellas de la mamá de los niños, cuando la somete a interrogatorio, ella confiesa su crimen porque estaba sumamente enamorada de aquel hombre que le era incómodo los niños de esta señora de nombre Francisca. Juan Bucetí, su trascendencia se debe a la clasificación de las impresiones dactilares. Bien, y hablando de la criminalística, nosotros tenemos la Dirección de Criminalística Identificativa Comparativa. Allí está la división de lofoscopia, la división de balística, la división de documentología y la división central de reseña. La llamamos identificativa comparativa porque, por un lado, lofoscopia, se encarga de identificar de vivos o fallecidos una impresión dactilar. En balística se hacen comparaciones de todo lo que tiene que ver con armas de fuego y el resultado de esas armas de fuego, es decir, el proyectil que ha sido disparado por esa arma, las conchas, la percusión en el culote de esa concha y todo lo que tiene que ver con la criminalística. Cuando hablamos de documentología, son documentos que se comparan para dubitar su autenticidad o su falsedad. Firmas, hay muchas falsificaciones de firmas, documentología de verdad que tiene una gran relevancia dentro de la investigación, sobre todo cuando hay documentos de por medio y firmas. Y por último, la División Central de Reseña. Hemos creado oficinas de reseña a nivel nacional donde haya un circuito judicial penal que una persona ha sido detenida por cualquier organismo de seguridad ciudadana, ella debe pasar ante ir a presentarla en flagrancia o que haya sido detenida previa orden emanada de un tribunal, una orden de aprehensión. Esta persona debe pasar por la Oficina Central de Reseña, allí se le compara sus impresiones digitales, su identidad y se determina si no está usurpando una identidad, ya que en el pasado se cometían muchos errores en relación a esta situación. Es por ello que en cada circuito tenemos una OCN, Oficina Central de Reseña, y
hemos ido ampliando. Recientemente inauguramos una en los Valles del Tuy. La semana pasada estuvo ahí el jefe de la Unidad de Investigaciones Penales, Jesús Ramírez, acompañada por la supervisora de la Unidad de Criminalística, Comisaria General Liseta Marín. Es importante esta parte de la criminalística y sobre todo de lo que tiene que ver con reseñas. Por eso siempre estamos atentos para evitar que en el pasado había una persona que jamás se había metido en problemas, nunca había estado detenida y de repente aparecía solicitada. ¿Y era porque algún delincuente había usurpado la identidad de esta persona? Ese delincuente dejaba de presentarse y entonces quedaba solicitado, pero quedaba solicitada era el verdadero dueño o dueña de la identidad que había sido usurpada. Entonces esa persona a veces era detenida en un sitio lejano y estaba requerida por otro y tenía que escalarse ese vía cruz y hasta que se determinara que no era la persona que había cometido el delito. Entonces, ante esta situación, bueno, cada vez vamos mejorando para evitar que personas inocentes pasen un trauma como el que hemos tenido ahorita, o como el que se tuvo en su momento, estas situaciones difíciles para una persona. No obstante, no quiere decir que con esto haya desaparecido, todavía quedan algunos casos y nosotros hemos ido procesando, descartando aquellos hechos donde se han usurpado identidades de personas. El delincuente siempre está buscando de evadir situaciones, y esto no es de ahora. La criminalística cuando nace, cuando Bertillon comienza, como lo dije, este joven que Bertillon era un muchacho de buena familia, él nace en Francia, era un hombre de buena familia, pero su conducta, hoy pudiéramos decir que quizás era un poco antisocial, pero sus padres, muy preocupados de la aristocracia del momento, lo llevaron a estudiar y lo ponen a trabajar en la policía. Y él resulta que se enamora de una joven y él cambia su forma, y es ahí donde él se empeña en ser un buen hombre y comienza a verificar, estando en la policía, archivando registros, y empieza a darse cuenta que las mediciones a veces coincidían y que una persona podía ingresar con un nombre y volvía a quedar detenido con otro nombre y nunca se sabía si era la misma persona. Y él es el que comienza a hacer ese trabajo de la antropometría y le dice a sus jefes en su momento que una persona que estuvo detenida meses antes con un nombre, él recuerda, y que él iba a demostrar que se trataba de la misma persona. O sea, el delincuente en la historia, estamos hablando de 1850, ya venía cambiándose la identidad para eludir las responsabilidades penales. Entonces, eso es algo que hasta en pleno siglo XXI, si estamos hablando del siglo XIX, dos siglos después, se sigue manteniendo en que el delincuente trata de evadir la acción penal cambiando de identidad. Sin embargo, para eso existen los nuevos métodos modernos para lograr la identificación plena de un hombre o una mujer que haya cometido un delito. Es bonita la historia, contarla, son muchas cosas que uno pudiera hablar de los inicios de la criminalística, pero el programa no nos da para tanto. Por eso traigo a colación algunos tips sobre la historia de la criminalística, porque de ahí venimos nosotros, de ahí nos formamos, estos hombres y mujeres que forman parte de lo que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en otro era Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Obtuvimos todos esos conocimientos del pasado y lo hemos ido mejorando. Hoy en día tenemos una universidad, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde los hombres y mujeres se preparan día a día para estar a la vanguardia de la investigación del crimen. Nuestros hombres y mujeres en esa gran universidad, cada día profesionalizando más, ya esa universidad
acaba de aprobar unas carreras, o sea, el Ministerio de Educación Superior le acaba de aprobar unas carreras que comenzarán dentro de poco, como es la criminología, que también tiene que ver con lo que es la investigación del crimen, porque la criminología nos permite conocer muchos aspectos del hombre, de la mujer que ha cometido o que comete delito. También se apertura la carrera de Derecho dentro de esta universidad y de Ingeniería sobre Estructura. Es importante para nuestros compañeros de las artes del fuego, los bomberos, complementar este tipo de conocimiento, de profesión, porque va ligado con el trabajo que ellos realizan. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con casos de connotación cuando son las 11:27 de la mañana. Ya regresa 6 CPC al día. Continuamos con 6 CPC al día. Casos de connotación. Bueno, nuevamente acá al aire a través de MIJP Radio y vía streaming mijpradio.gov.ve y a través de nuestras cuentas de Instagram @DouglasRicoBZLA y @prensa6cpc. Bueno, vamos a hablar de casos de connotación y vamos a comenzar hablando de un caso muy lamentable para nuestra institución, pero las cosas hay que decirlas y hay que informar. Lamentablemente la situación donde pierden la vida 2 funcionarios de nuestra institución, hecho que causó conmoción en nuestra ciudad de Caracas. Eso fue el 7 de agosto del presente año. Me fue notificado que se encontraban 3 cuerpos sin vida en el distribuidor que conduce hacia Boleíta en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro. Aproximadamente a las 5 de la tarde recibo la información, envío las comisiones al lugar y me traslado igualmente al sitio, por tratarse de 2 funcionarios que estaban allí y las motos. En principio, bueno, la confusión, entender lo que había sucedido, y estábamos un grupo de profesionales de la investigación del crimen y se pudo determinar o aproximar lo que allí había sucedido en medio de la confusión. Por eso le digo que es importante nosotros como investigadores el análisis que hacemos en el sitio de sucesos acompañado con la criminalística, y podemos determinar que el funcionario hoy fallecido Enrique Junior López Sic, de 29 años, adscrito a Protección de Personalidades, y la ciudadana Jennifer Margarita Medina Morales, de 38 años de edad, comerciante, fueron víctimas de un intento de robo que terminó por quitarle la vida y cuya acción la realizan el lamentablemente funcionario Kleiber Andrés Vera, de 34 años de edad, quien estaba adscrito al eje de homicidio y quien en referencia había una buena actitud en principio de este funcionario, un hombre que de acuerdo a los compañeros se desenvolvía muy bien, trabajaba muy bien, pero a veces desconocemos las causas que llevan a una persona a delinquir. Este funcionario fallece producto del intercambio en que Enrique Junior López se defiende el momento en que es objeto del robo, en que es objeto de
estar sometido bajo arma de fuego por parte de él y un sujeto de nombre Carlos Luis Silvera González. Él, al ver la acción en que lo estaban interceptando, buscó defenderse, logra neutralizar a Kleiber, pero Carlos Luis Silvera logra impactarlo a él y a la joven, causándole la muerte a ambos. Y una vez que cae en el piso, Carlos Luis le efectúa una gran cantidad de disparos a la espalda una vez que había caído este joven al piso. Un ensañamiento. Bueno, durante el proceso de investigación que se llevó a cabo, los funcionarios de la División contra Homicidio, de manera muy meticulosa, muy cuidadosa, muy profesional, lograron la detención de Cristian José Peraza Vera, de 23 años de edad, hermano de Kleiber Andrés Vera, y se obtienen ciertas informaciones del caso. Así continúan hasta dar con el paradero de los responsables, de este responsable, de Carlos Luis Silvera González, 48 años de edad, y Henry Antonio Guillén Almeida, de 59 años de edad. Este último fue el encargado de señalar a la ciudadana Jennifer Margarita Medina Morales, quien normalmente salía de su trabajo llevando dinero consigo, producto de las ventas de su negocio. Ese día lamentablemente no llevaba dinero. Ese día ella simplemente estaban llevándola hasta su residencia al funcionario, cuando fueron sorprendidos por este grupo de malhechores. Durante una intervención legal que realizan los funcionarios de homicidio, bueno, fallecen estas dos personas, Carlos Luis Silvera González, 48, y Jenfry Antonio Guillén Almeida, de 59 años de edad. Ese fue un trabajo de pesquisa, de profesionalismo. Lamentablemente culminó esta acción con el fallecimiento de estos individuos al momento de la intervención, al momento de resistirse al arresto, a la detención de los funcionarios del CICPC, originándose una intervención legal y falleciendo ambos. Allí las pesquisas continúan porque todavía hay mucha tela que cortar en este caso. Luego seguimos con otros casos de connotación y era importante nosotros aclarar qué había sucedido, qué pasó ese día, porque la confusión reinó, y fue luego del análisis de lo que se hizo en el sitio de suceso que pudimos saber qué era realmente lo que había sucedido con estos funcionarios que se encontraban fallecidos en el lugar, y la dama había sido trasladada a un hospital donde fallece a su ingreso. Por otro lado, nuestros funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello lograron esclarecer el homicidio de George Yerick Silva Garmendia. Este joven de 45 años de edad lo asesinan los ciudadanos Osvaldo José Narváez Piña, de 58, Wilfredo José Sega, de 43, y Maricruz Ortiz Fragosa, de 44. Bueno, el primero, Osvaldo José, le causa la muerte utilizando para ello un objeto contundente para no cancelarle una deuda que tenía con él cuando éste le reclamó. Las otras dos personas, una vez que éste le produce la muerte, son contactadas para llevar el cuerpo sin vida a un lugar y lograr desaparecer a la víctima. Durante el proceso de investigación se pudo demostrar la participación de estas dos personas en el homicidio junto con el autor material. Otro de los casos que terminó con el fallecimiento de Jefferson Jesús Terán Sánchez es una pelea que se suscita también. Allí fallece, como dije, Jefferson Jesús Terán Sánchez, de 43 años, y el responsable de causarle la muerte fue el ciudadano Roberto Josué Abreu González, de 23 años, y Anthony Jesús Quiroz González, de 21 años. Esto ocurre el día 20 de agosto, sector Campo Alegre, calle principal
de la parroquia Cagua, municipio Sucre, estado Aragua. Bueno, lamentablemente este hecho, que fue una riña, terminó con el fallecimiento de esta persona. En el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, un ciudadano de la etnia Pemón, de nombre Alexander Pinto Pérez, de 27 años de edad, fallece producto de estrangulamiento por parte de otro miembro de la etnia de nombre Helio García Yumira, de 48 años de edad. Helio García, autor material, él le había causado la muerte a otro miembro de la etnia, y aquí Alexander Pinto sabía, y él, para silenciarlo, también le produjo la muerte días posteriores a esto. Es recordar que ellos tienen sus propias normas, sus propias leyes, los pemones, y esta persona, cuando aparece como pareciese que se hubiese ahogado. Él sale a pescar en su curiara, es localizado boca abajo en las orillas del río, fue enterrado. Sin embargo, los familiares, fue enterrado bajo sus creencias, los familiares acuden a el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Allí se solicita, a través del Ministerio Público y los tribunales de justicia, la exhumación del cadáver, y es sometido a una experticia en el CENAMEN, el Servicio de Medicina y Ciencia Forense. Allí se determina que la muerte no fue que se ahogó, sino que lo estrangularon, le causaron asfixia mecánica por sofocación a estrangulamiento, y comienzan las pesquisas deteniendo a este Pemón, quien confiesa su hecho y dice que él pretendía silenciar a esta persona, que ya sabía de la muerte de otro hermano Pemón que había fallecido. Lamentable situación. Otro de los casos que esclareció el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a través de la División contra Homicidio fue el de John Carlos Bautista Sánchez, de 42 años de edad, quien fallece en Caracas, en el sector La Guayanita y parroquia El Paraíso, adyacente al Hospital Miguel Pérez Carreño. Él se encontraba con un compañero bebiendo, se origina una discusión. Este compañero, de nombre Daniel David Flores Delgado, 28 años de edad, saca un arma de fuego y le efectúa un disparo, causándole la muerte. Estaba presente Johan Enrique Vélez Calderón, quien junto a Daniel cargan el cuerpo y lo dejan tirado en un sector de Antímano, en la carretera que conduce hacia el Junquito. Allí aparece el cuerpo. Durante el proceso de investigación se pudo determinar qué era lo que había sucedido y se logró la detención de esta persona, Daniel David Flores Delgado. Vamos nuevamente a una pausa musical y ya regresamos para continuar con Casos de Connotación. Ya regresa 6CPC al día. Algún delito, acude a la oficina del 6CPC más cercana a tu residencia. Denuncia, serás atendido de manera inmediata y ten presente que si no denuncias, se incrementará el delito y la impunidad. Juntos por la vida y la paz. Bien, y continuando con casos de connotación, es importante que usted, si es víctima de un delito, acuda a nuestras oficinas y denuncie. Igualmente se han creado diversos mecanismos de información para que cuando usted tenga conocimiento de alguna actividad, creo que hay una interferencia, pero sigamos adelante, podemos detener. Usted sea víctima de un delito, ya era mi teléfono que se había activado usted denuncia, usted acuda a nuestras oficinas. Es importante que usted acuda a nuestras oficinas. Allí
denuncie si fue víctima, pero si tiene conocimiento de un hecho, bueno, hay los mecanismos para darle información sin que usted se vea o se exponga ante esa situación que usted tiene conocimiento y a su vez quiere denunciar de manera anónima. Digo esto porque, bueno, muchos casos se resuelven también con la ayuda de ustedes cuando hacen nos dan ese tipo de información. Y cuando se denuncia directamente nos permite a nosotros georreferenciar el delito y al delincuente y evitar que la impunidad crezca, que el delincuente crezca, se multiplique, se ramifique, porque los delincuentes comienzan cometiendo delitos y en la medida que van avanzando y les van saliendo las cosas bien, comienzan a crecer y luego a ramificarse. Y cuando digo a ramificarse es porque un grupo que comienza con 4 delincuentes, luego cada uno de ellos quiere tener su propio grupo y comienzan a separarse y a formar nuevos grupos y así van creciendo. Por eso hablo de ramificación cuando digo que comienzan a ramificarse. Y esto lo traigo a colación porque recientemente, gracias a ese apoyo que nos da la colectividad, en el estado Nueva Esparta fue desarticulada una organización que se dedicaba a la sustracción de cables de alta tensión y aislantes. Entraron eso viene siendo Corpoelec, esa es la planta termoeléctrica Luisa Cáceres de Arismendi. Allí este grupo de personas que ingresaron cortaron algunos cables dejando sin luz por un espacio de tiempo a la población de Nueva Esparta, Margarita, ahorita en estos momentos en que muchos vacacionistas acuden a esa hermosa isla a pasar estos días de vacaciones felices. Se ha estado trabajando para lograr que todo el mundo disfrute sus vacaciones en paz y tranquilidad. Bueno, nunca falta quien ataque esta paz y esta tranquilidad, dejando sin suministro eléctrico a las personas. Por este hecho, recientemente la Delegación Municipal de Por la Mar detuvo a los ciudadanos Carlos Leonel Liendo Suárez, 45 años de edad, Gregorio Ramón Millán González, de 43 años de edad, Tiocelina del Valle Salazar Ramos, de 32 años, y Efreneidis del Valle Hernández, de 29 años de edad, todos oriundos de esa hermosa isla conocida como Margarita, cuyo estado es Nueva Esparta, su capital la Asunción. Bien, esperemos que estos ciudadanos hayan aprendido la lección. Recientemente la División de Investigaciones de Víctimas Especiales logró desarticular una organización que se trataba a la trata de personas. Allí las víctimas son jóvenes entre 16 y 17 años y algunas adultas de 21 años y 20 años. Por este hecho están detenidos Kenny Jean-Pierre Campos Sandoval, de 21 años de edad, una joven de 17 años de edad, quien se encargaba de contactar y cuidar a estas adolescentes que eran contactadas para hacer trabajos o ser explotadas sexualmente. Darwinson Gabriel Pérez Pérez, bueno, este está en fuga, y Joymer Ismael Barrios Rivas, conocido como el Barba Negra, de 26 años de edad, todos están en fuga. Se encargaban de contactar a las jóvenes para llevarlas a Colombia y allí utilizarlas o ponerlas a esa esclavitud. En pleno siglo XXI aún existe este tipo, una especie de esclavitud, ponerlas para ser explotadas sexualmente y ellos obtener una ganancia. Aquí es muy importante también la colaboración, el apoyo que nos dan a veces los familiares de estas jóvenes que son llevadas y utilizadas como objeto sexual, estas niñas, estas jóvenes de 16 y 17 años. Por último, tenemos un caso que operaban aquí en Venezuela un grupo de personas donde a través de la estafa vía internet, vía de esta
red que utilizan de Facebook, hacían ventas, ofrecían en venta algunos artículos, principalmente dirigidos a población que se encuentra ubicada en el Perú. Una vez que lograban las transacciones, eran estafados y se perdía contacto. Por ese hecho, la delegación municipal de Acarigua detuvo a los ciudadanos Jirvin Miguel Mayora Palencia, 23 años, Yendi Valentina Russo Liscano, 20 años, Héctor Rafael Mayora, 22 años, Gabriel Alejandro Vergas Torreyes, 21 años, Eduard Felipe Mayora, 33, y Gregory José Mayora, de 26. La gran mayoría eran familias. Esto es un trabajo que se hizo coordinado con Interpol, donde se recibió la denuncia que venía desde el Perú. Allí se hizo un trabajo articulado, profesional, y se logró la detención de todas estas personas, quienes fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público y los tribunales de flagrancia. Bueno, cuando son las 11:52, ya llegamos al final del programa 6CPC al día, no sin antes pedirles a ustedes que cuando sean víctimas de un delito acudan a nuestras oficinas y denuncien. Igualmente, si usted es objeto de una mala praxis, comuníquese a través de mis redes sociales o diríjase al 6CPC más cercano y solicite hablar con el jefe de la oficina. Hay muchos mecanismos que utilizamos para prestar un mejor servicio y que usted sienta que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es una institución aliada de usted y su familia. No permita que alguna acción de algún funcionario, una mala praxis, dañe la imagen de el resto del componente. Por eso, cuando usted sea víctima de una mala praxis, está en mis redes sociales o en cada oficina hay un jefe que la atenderá, la escuchará, y él tiene el deber inmediato de comunicarme qué es lo que está sucediendo. Estamos para servirle, para prestarle un mejor servicio a usted, que se lo merece, porque nuestro país es el mejor país del mundo, que la seguridad ha sido un combate que hemos ido ganando año tras año para que usted esté tranquilo en su hogar, con su familia, con sus seres queridos. Será hasta el próximo lunes en que tengamos un nuevo programa de 6CPC al día. Buenos días.